Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, gusto de verlos. Bueno, muchas gracias por conectarte, por compartir con nosotros esta tarde. Sabemos que tu agenda debe ser muy complicada, Al así que te contrario. tomes el tiempo. No te estoy viendo, ¿eh? Ahí está. ¿No me ves? Sí, ahí te veo, ahí te veo. Sí, ahora Así sí, que, sí. ahí está, sí. Así que te tomes el tiempo para conversar con nosotros es un montonazo. Yo me presento antes que nada porque no nos conocemos. Mi nombre es Horacio Calculi, soy tripulante de cabina de Aerolíneas Argentinas, miembro de la comisión directiva del Sindicato de Aeronavegantes y el encargado de la formación de la Juventud Sindical. Bien. Para darle un marco a esta actividad, este es un curso anual de formación político-sindical que estamos haciendo con el Instituto de Formación y Actualización Política IFAP, con los compañeros Javier Mourinho, Kelly Olmos, que la verdad es para destacar la gran vocación que tienen siempre de formar compañeros y de contribuir a la sociedad de ese lugar. La verdad que yo quiero dar una pequeña introducción de tu persona, contarle a todos que fuiste embajador en la ONU, contarles que fuiste embajador en los Estados Unidos en un periodo, luego fuiste embajador en Portugal y ahora nuevamente volvés a ser el embajador de la Argentina en los Estados Unidos. Nosotros como Juventud Sindical conocemos tu trabajo con respecto al cambio climático, al cuidado del medio ambiente, el proyecto que llevaste adelante en el G20, y queremos decirte y ponernos a disposición que para nosotros todo lo que tiene que ver con la agenda verde, todo lo que tiene que ver con el concepto en general de la justicia climática, es algo en lo cual nos sentimos responsables y nos tenemos que involucrar sin duda alguna. Así que realmente agradecerte que estés aquí hoy acá con nosotros, ponernos a disposición y agradecerte por el enorme trabajo que haces. Yo no quiero ocupar mucho más la palabra y la voy a dejar a Kelly Olmos que continúe. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Hola, Kelly. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Gran gusto de verte. Bien, estoy muy bien. Igualmente, igualmente. Imagínate que para nosotros es no solo un placer, sino un orgullo poder contar hoy con tu participación en este curso. Vos sabés que el peronismo, y en esto compartimos experiencias, siempre ha tenido una preocupación especial por la formación de cuadros, siguiendo con la tradición que iniciaron Perón y Evita desde la Escuela Superior de Conducción Política. Eso es lo que nos ha llevado a desarrollar esta línea de cursos. Este es el 5º año que lo estamos desarrollando y en ese marco hemos impulsado este año una actividad con mayor proyección a partir de articularnos con otras organizaciones del movimiento que se proponían objetivos similares, como es el caso del Grupo Descartes, el Grupo Convivencia, el Centro de Estudios Laborales, el Grupo Chuquisaca, y entonces con ello, con la Juventud Sindical y con nuestro ámbito que es el IFAP, nos pareció muy importante convocar a una serie de compañeros que hoy están ejerciendo la responsabilidad de la representación de nuestro país y de nuestro gobierno en el exterior, para una mejor comprensión de la situación política, por esto que decía el general de que la política en realidad es política internacional. En ese sentido, el ciclo tuvo comienzo el miércoles pasado, específico, que pudimos contar con la presencia de Carlos Tomada, y tenemos comprometido para los próximos miércoles al compañero Bielsa, al ministro de Producción, Culfas, al subsecretario de Comercio Exterior, que es Jorge Neme, al compañero Suaín y a Sabino Vaca Narvaja. Y en un intermedio, que va a ser el 9 de junio, pero en vez de las 17 a las 15, vamos a presentar,
que hoy lo vieron en la carátula, el primer libro que estamos editando, que se llama Braden o Perón, donde por primera vez con un grupo de compañeros que son profesionales de la historia y de las ciencias sociales, hemos hecho junto a UPCN una traducción del libro azul de Braden, que intentaba establecer esa sospecha sobre Perón, del posible, su posible inclinación nazifascista, la respuesta del general Perón, que es el libro Azul y Blanco, y hemos contado además con la posibilidad de tener un prólogo por parte del profesor Hanan Rein, que es de la Universidad de Tel Aviv, con quien vamos a hacer la presentación el miércoles 9 de junio, por eso tuvimos que hacerlo a las 15 horas por la diferencia horaria, digamos. Pero bueno, ya Horacio expuso sobre tu carrera, que es mucho más extensa y profunda, pero que todos conocemos, y no quiero sacar más tiempo y te dejo en uso de la palabra. Muchas gracias nuevamente, Jorge. Bueno, muchas gracias, Raquel, Kelly, querida compañera de tantos años. Estoy pasando no sé cómo se dirá esto, las páginas de la pantalla, y estoy viendo tantas caras de compañeras, de compañeros con los que he compartido tanto tiempo a lo largo de los años, que lo primero que quiero hacer es agradecerles mucho la posibilidad de este intercambio. La idea es charlar un poco sobre Estados Unidos el mundo, Estados Unidos y la Argentina, y bueno, tratar de ver si podemos ir, en todo caso, compartiendo el análisis. Yo haría una introducción y ustedes me dicen cuándo. Me quedan unos 5 o 10 minutos en todo caso, porque a veces me entusiasmo. Estamos viviendo, yo hace ya un año y pocos meses que estoy en Washington, en mi segunda vida en Washington, como ustedes saben. Me tocó representar, el alto honor de representar a la República en los años 2011, 12 y partecita del 13. Obviamente me he encontrado con un país completamente distinto a aquel país en donde yo ejercí mi representación hace 10 años. Las cosas han cambiado mucho. Yo llegué durante la gestión del presidente Trump. Un año atravesé durante su último año de mandato. Llegué en el marco de un país que indicaba claramente, todas las señales convergían en un hecho: Donald Trump va a ser reelegido. Bueno, se impuso después la dinámica de la realidad, y hoy tenemos a Joe Biden al frente de la Casa Blanca. Algo parecido me ocurrió cuando llegué por primera vez a los Estados Unidos en el año 2007. Yo llegué en junio. En junio, digo bien, yo renuncié a mi banca en el Congreso Nacional en mayo, y en junio ya estaba en Nueva York. El presidente Kirchner, Néstor, me había pedido que estuviera presente en la reunión anual del Comité de Descolonización de Naciones Unidas, que tiene lugar promediando el mes de junio. Cuando yo llegué a Estados Unidos en junio del año 2007, si en este país había alguna certeza, era que Hillary Clinton iba a ser la próxima presidenta de los Estados Unidos. A los pocos meses comenzó la interna del Partido Demócrata y vino un huracán que se llamó Barack Obama y pulverizó lo que era una certeza, insisto, que era la elección de Hillary Clinton. Así que bueno, este país, como todos los países en realidad, como todas las democracias, pueden dar intensas sorpresas. ¿Cómo nos está yendo con la nueva administración? Es una administración que todavía uno podría decir que está en proceso de desembarco. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente, como ustedes saben, los gabinetes de los presidentes en Estados Unidos requieren del acuerdo del Senado de los Estados Unidos. Esto hace que en un cambio de mando normal haya unos 60 días, que son los 60 días que insume el proceso de confirmación, los hearings, audiencias, etcétera, en las comisiones especializadas del Senado, hasta que después llega al recinto y se vota. Bueno, en este caso,
seguramente porque por las circunstancias políticas que atraviesa el país y por la paridad que existe en ambas cámaras del Congreso, lo cierto es que el proceso que normalmente dura 2 meses, este proceso de confirmación del gabinete, va a durar por lo menos 4 o 5 meses. Para ponerles un ejemplo nada más, todavía el Departamento del Tesoro, y nosotros lo estamos esperando con ansiedad por cuestiones obvias, el Departamento del Tesoro no ha designado al responsable de lo que ellos llaman el hemisferio occidental, es decir, todas las regiones del continente americano. Por alguna razón, el Departamento de Estado de la Cancillería americana todavía no ha nombrado a el responsable del Western Hemisphere, del hemisferio occidental, porque todavía ya se sabe quién va a ser, pero todavía no ha pasado por el Senado. Es decir, todo el proceso viene lento, digamos, y bueno, es un cambio profundo el que estamos viviendo y es en todo caso lo que les propongo que juntos abordemos. Yo diría que en principio, como primer comentario, que se viene dando un proceso doblemente extraño en la administración Biden. Y es un proceso que refleja algunas rupturas y también señala o subraya algunas continuidades. En primer lugar, la administración comienza a desandar esa imagen de moderación que teníamos del presidente Joe Biden. Digo teníamos porque estamos en ese proceso de cambio. En segundo lugar, una transposición muy similar a la del gabinete de Obama se está dando con muchos funcionarios repetidos, pero que empiezan a ejecutar una política fuertemente diferenciada de él. Yo conozco mucha gente que está en posiciones importantes en la administración del presidente Biden. Los conozco de la gestión del presidente Obama, pero son ejecutores de una política diferente, que tiene puntos de recorte, como les decía recién, interesantes y que en todo caso paso a explicar. En primer lugar, recordemos, las primarias demócratas funcionaron como la fórmula para el ordenamiento de las líneas del partido. Fue una interna intensa la que vivimos en el Partido Demócrata. Biden nunca logró entusiasmar. No es un líder carismático, pero aparecía como el mejor representante del ala moderada, del centro. Es el espacio que le quiso disputar Bloomberg, cuando de golpes, tal vez lo recuerden, sorpresivamente, el millonario dueño de la cadena Bloomberg, ex alcalde de Nueva York, un hombre que tradicionalmente uno vinculado al Partido Demócrata, anunció que se presentaba a competir contra Biden en la interna del Partido Demócrata. Por otro lado estaba Sanders, que surgió como el mejor representante del ala izquierda, del ala progresista del partido. Él tuvo una breve disputa con Elizabeth Warren, que es una senadora muy reconocida también del ala más progresista, se podría decir, del Partido Demócrata. Los candidatos que estaban en el medio de los contendores fueron sucumbiendo. Por ejemplo, hay uno que se llama Buttigieg, que es el actual secretario de Transporte de Estados Unidos. Otro se llamó Claude Bouchard, tal vez lo recuerden. Otra importante precandidata se llamó Kamala Harris, de California. Bueno, todos esos fueron quedando en el camino. Es decir, que la interna demócrata generaba incentivos a la polarización y a los mensajes que apelan a los bordes del partido. Se extremó la discusión. Finalmente, de lo que se trató fue de una elección acerca de cuál era la mejor estrategia para enfrentar a Donald Trump, que era el que estaba llamado a ganar las elecciones. Y las alternativas fueron: o apelamos a minorías con capacidad de movilización, generando propuestas radicales que estén especialmente dirigidas a los jóvenes o a los trabajadores descontentos con la gestión de Trump, es decir, lo mismo que Trump, pero al revés, o apelamos, habrán dicho, al centro del electorado, a los independientes e inclusive a los eventuales republicanos desilusionados. Bueno, ganó la última instancia. El triunfo de Biden fue la victoria de la estrategia de la moderación. Biden había sido acusado por los republicanos de esconder tras de él, de tener en el bolsillo interno del saco, le decían, a la izquierda radical del partido, de que los demócratas son
portadores, lo acusaban de tener una oculta mirada socialista. En realidad el Partido Demócrata ha luchado al menos desde Reagan contra el mote de ser el partido del Estado monstruoso. Por el pasado del Partido Demócrata, en la percepción, en las últimas décadas ha estado la idea de que el Partido Demócrata era eso, el partido del Estado grande, en una sociedad que tendía a resistirlo y a desconfiar de la autoridad gubernamental. Así funciona este país. Ahora, los casi 50 años de político profesional que tiene Joe Biden coincidieron justamente con los años de aparición, con los años de florecimiento y expansión del paradigma neoliberal en este país. Biden es senador desde los 70s, pero Ronald Reagan llegó a la presidencia de los Estados Unidos a comienzos de los 80, en 1981, y marcó con un sello muy personal que habría de durar durante décadas en la escena política de los Estados Unidos. El actual presidente se había preocupado muy particularmente por cultivar una imagen de centro moderado, vinculado con el establishment, de proximidad con el, llamémoslo, mundo corporativo, al punto inclusive de generar fricciones y múltiples resistencias dentro de su propio partido. Aparecía entonces el ala progresista procurando políticas más, reclamando, diría yo, políticas más radicales y espacios importantes en la administración. Y se suponía que uno se imaginaba un Biden haciendo equilibrio entre la negociación interna y la negociación con los republicanos para ser una especie de presidente de la unidad luego de una etapa de fuertes divisiones. Aquí, en este país, ustedes no lo desconocen, la magnitud y la intensidad de la grieta ha sido particularmente intensa, profunda. Ahora, pasados los primeros meses empieza a dibujarse un horizonte que difiere de esta imagen inicial que proyectaba el nuevo presidente. Los 100 días de gobierno constituyeron un quiebre, simbólicamente encarnado en el discurso que pronunció hace poco más de un mes en el Congreso. En ese discurso, Biden produjo diversas rupturas. En primer lugar, rompió con la largamente cuidada construcción de sí mismo, que fuera especialmente explotada en la campaña. Esto es a lo que me refería recién con esta imagen de hombre moderado. El nivel de ambición de la agenda que de golpe empieza a desplegar, el gasto público que demanda esa agenda y el propio perfil de la intervención en la economía, cuestionando explícitamente la teoría del derrame, proponiendo inyectar dinero desde abajo, no se corresponden con el discurso histórico suyo ni con su discurso reciente. Es en muchos sentidos la reencarnación de un discurso que parecía olvidado en la más relevante dirigencia demócrata, que es el discurso que surge en los 30, en la era hegemónica, digamos, la era de oro del capitalismo. Biden, en ese discurso de hace un mes, en el Congreso, citó una sola persona en su intervención en el Congreso. Es una cita que no tiene una gran relevancia, que no ha sido destacada mucho por la prensa, pero que tiene mucho valor per se. Y fue nada más que una frase, 5 palabras. Él dijo, cada uno hace su parte. Y que incluso no parecía responder al desarrollo argumentativo previo de la presentación, pero tenía un valor fundamental, porque esa frase, esas palabras, cada uno hace su parte, habían sido pronunciadas por Franklin Delano Roosevelt. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué interpreto yo? Biden hace allí, transparente, su voluntad de inscribirse en la tradición del New Deal. Y esa es claramente la segunda ruptura, aquella que realiza frente al liderazgo demócrata de las últimas horas. No se olviden que Bill Clinton firmó una iniciativa en la cual estableció el fin del estado de bienestar tal como lo conocemos, ¿no? Bill Clinton. Entonces, Biden pasa a anunciar el American Jobs Plan, o sea, el plan de empleo que está basado casi en su totalidad en la inversión en infraestructura.
Esto remite directamente al New Deal y tiene que ver con estas 5 palabras, esta cita que hizo en su discurso. Habla del plan de prestaciones sociales, el American Families Plan, también remite a esa era, ahí se está refiriendo a la Ley de Servicios Sociales original, que es la de 1935, que después fue modificada por otro notable demócrata que fue Lyndon Johnson en la década del 60, cuando él lanza lo que tal vez recuerden se llamó la guerra contra la pobreza, ¿no? Es decir, yo creo que ahí nosotros tenemos que tener presente, y el tiempo nos dirá si estamos en lo correcto, un eje que arranca con el Partido Demócrata de los años 30, con ese hombre que fue 4 veces presidente de los Estados Unidos, el único, Franklin Delano Roosevelt, y que continúa este hilo invisible en los años 60 con la política desplegada por el presidente Lyndon Johnson, War on Poverty, la guerra a la pobreza. Entonces, yo siento que lo que nos está planteando con ese discurso es la incorporación a una determinada tradición político-ideológica, a un marco de interpretación. Nos está marcando un norte, nos marca determinados límites. De alguna manera empieza a indicarnos qué podemos esperar. Y digo qué podemos esperar porque esta es una presidencia llamada, en principio, a sorprendernos. Por eso digo que no sería extraño, por ejemplo, que comenzara pronto a aparecer también en escena la figura de Lyndon Johnson como referencia, tal como apareció la de Franklin Delano Roosevelt. Allí encontramos entonces la tercera ruptura, la de un hombre de la Unión Bipartidista. El imaginario decía, este hombre viene a unificar esta grieta que aparecía como invencible en Estados Unidos. Y destaco algo. Biden no deja de presentarse como el líder capaz de unir a la sociedad estadounidense y tampoco tiene un discurso confrontativo con la dirigencia republicana. Pero su agenda es, a todas luces, muy difícil de acompañar, tal como se presentó originalmente. Y aquí quiero hacer una salvedad. Resta por ver todavía cómo se van a desarrollar las negociaciones en los próximos meses, especialmente en el Senado de los Estados Unidos. Ustedes saben que la relación de fuerzas ahí es 50-50 con el desempate de Kamala Harris cuando sea necesario. Bueno, para eso hay una discusión grande acá que es bastante técnica, pero que tiene un claro condimento político, si se va a acabar o no con el filibusterismo. Es decir, si los debates se cierran y las leyes finalmente se aprueban, o si los debates no se cierran y entonces no hace falta votar en contra, basta con no cerrar el debate para que la ley no salga. Los márgenes de maniobra que brinda la muy escasa mayoría parlamentaria de la Casa Blanca en realidad generan interrogantes. No tenemos aún muy claro si se trata en realidad de una estrategia de los demócratas cuyo cálculo es la imposición de costos al Partido Republicano por rechazar medidas que imaginan que tendrán respaldo popular. Puede ser una estrategia. Provocar con leyes que se sabe que no van a ser aprobadas, pero exponer al adversario político a un discurso en contra de esa iniciativa que en principio sería bien recibida por la ciudadanía. De cualquier manera, es una ruptura, dado que no es bajo ningún concepto lo que se esperaba de él. Este no es el Biden que se había proyectado y iba a aparecer en escena. La cuarta ruptura es otro elemento propio de la izquierda del Partido Demócrata. El modo en que buscará financiar sus planes. ¿Y cómo lo va a hacer? Y bueno, básicamente con impuestos a las grandes empresas. Y básicamente con impuestos a las personas más ricas. Si bien es cierto que solo va a afectar a una pequeña parte del 1% más rico, lo cierto es que es una señal claramente emitida. ¿De dónde saco la plata? La saco de los ganadores del sistema. En última instancia, diría, se trata lisa y llanamente de un esquema de redistribución, de un esquema de estímulo a la demanda agregada, que son líneas ausentes en la agenda nacional durante muchísimos años. El factor principal que explica estos distintos quiebres tiene un nombre,
y ese nombre son las elecciones presidenciales del año 2016. El cisma que produjo la victoria de Trump fue ciertamente más feroz y evidente por lo que implica su personalidad, pero excede largamente a su persona. El elemento disruptivo para el Partido Demócrata fue la pérdida de una porción relevante de un segmento del electorado que le había sido fiel por 90 años. Por 90 años. ¿De quién hablo? De los trabajadores de menor calificación y de los trabajadores industriales, lo que aquí se llaman los blue collar workers. Entonces aparece clara cuál es la gesta que Biden se propone ante esta nueva oportunidad. Y la respuesta es recuperarlos. Recuperar a los trabajadores de menor calificación y a los trabajadores industriales. Entonces, en este contexto aparecen situaciones que tienen que ver con lo que acá se llama identity politics, las políticas de identidad, ¿no? Las políticas de identidad, acá me hice una listita para no olvidarme, son esas políticas sectoriales, ¿no? Que apuntan a lo racial, a lo religioso, a lo étnico, a lo social, a alguna particularidad cultural, y que hacen, promueven los intereses o las preocupaciones específicas sin tener en cuenta los intereses o preocupaciones de ningún grupo político más amplio. Sobre esto hay que hacer un comentario. En un contexto de incertidumbre grande como el que tenemos, con algunas caracterizaciones, a ver, por ejemplo, de una era que presenta un acelerado cambio tecnológico, donde hay una gran incógnita respecto del futuro del trabajo. Este es un tema que se debate permanentemente aquí, donde podemos advertir una diversidad creciente que se percibe como una amenaza al modo de vida, o donde las redes sociales terminan generando esto que se llama cámara de eco, que es yo leo y me informo y los que me informan y las redes detectan cuáles son mis preferencias y en función de eso solo me alimentan con las cuestiones que saben que son mis preferencias, apartándome de las otras visiones o de las otras de los otros posicionamientos que existen sobre el mismo tema. Entonces, en términos de composición étnica, yo diría que en 2016 el Partido Republicano consolidó fuertemente el voto blanco. El Partido Republicano obtuvo 54% de voto blanco y los demócratas el 39%. Y si ponemos el universo de hombres, varones blancos, entonces la potencia electoral de los republicanos llegó al 62%, contra un 32% de varones blancos que votaron al Partido Demócrata. El electorado, sin embargo, se va haciendo más diverso, al igual que pasa con la población del país. En el año 2008, el voto blanco había sido del 77% del total. En el año 2016 fue del 74%. Y en el año 2020 fue del 72%. La sensación de amenaza identitaria se ve identificada. Sin embargo, el incremento de la participación de no blancos, que favorece largamente en términos absolutos a los demócratas, ya viene mostrando una tendencia relativa declinante, como un registro de la continuidad o la perdurabilidad de demandas insatisfechas. Veamos. Según el registro del voto autodeclarado hispano, en el año 2012 fue favorable a los demócratas por 71-27. 71-27 en el año 2012. En el año 2016 fue 66-28. Y no hay datos fiables de las elecciones del 2020 por las extrañas características de la pandemia. Pero las encuestas más amplias
definidas en términos de apoyo, hablan de alrededor de un 61% de apoyo al Partido Demócrata, con caídas estrepitosas en Florida y en Texas, por ejemplo. En otras palabras, uno podría resumir lo que estoy diciendo de la siguiente manera. Se dio una consolidación del voto blanco hacia los republicanos, a la vez que disminuye la participación de voto blanco sobre el total. No obstante ello, al abrir el voto blanco aparecen otras identidades. Hay un muy marcado voto a Biden en los sectores blancos universitarios y mujeres en los suburbios. Y este fue el gran cambio que se produjo entre 2016 y 2020 en el comportamiento electoral de los blancos con formación educativa y en las mujeres de los suburbios. Ellos que habían votado a Trump en el 2016 lo abandonaron mayoritariamente en el 2020. El voto no blanco se muestra estable en los asiáticos, por ejemplo. Ahí hay una cierta continuidad, pero cae en términos relativos entre negros e hispanos, a pesar de que continúa favorable a los demócratas. Y a esto hay que sumarle que el voto negro e hispano aumenta su participación sobre el total. Por lo tanto, el desafío demócrata reconoce entonces un desafío doble. Por un lado, recuperar votantes blancos de mediana y baja calificación. Y por otro lado, revertir la tendencia declinante en hispanos y negros. Esto es, conservar lo que tienen, que sigue siendo la mayoría, pero romper la tendencia a la baja que se está mostrando en esa franja social. De modo amplio, lo que se necesita entonces es una política atrapa todo, que disponga una agenda para cada sector y teniendo en cuenta por lo menos el 70% del electorado estadounidense. Así que yo diría que todas las acciones que se están desarrollando en este momento en la escena política estadounidense tienen presente, además de los determinantes de la elección del año 2016, tienen muy presente la elección de medio término del año que viene. Porque esta estabilidad que existe en las cámaras del Congreso, en donde por un número, creo que 5 o 6 legisladores en la Cámara Baja tienen mayoría de los demócratas y están en paridad exacta en la Cámara de Senadores, uno podría decir claramente que en las elecciones del año 2000, del año que viene, las elecciones de medio término, se juega el destino y la posibilidad de la gestión del presidente Biden. Así que todavía, yo diría, estamos en los primeros aprontes de esta gestión y seguramente va a resultar interesante que podamos repetir esta conversación dentro de algunos meses, ya teniendo un poquito más en claro cómo se van insinuando las líneas de la gestión de gobierno del presidente Biden. Kelly, yo podría ir pasando, si vos estás de acuerdo, un poquito a saltearme varias cosas que tengo anotadas acá porque tengo miedo que nos extendamos demasiado y pasar un poquitín a ver cuáles son las situaciones que tenemos planteadas con relación a la relación entre Washington y Buenos Aires, entre Estados Unidos y la Argentina. Sí. A ver, primero que nada, tenemos en claro algo, ¿no? La región no es una prioridad. Yo no escuché en la campaña electoral hablar, no digamos de Argentina, no escuché hablar de ningún país de la América Latina. Solamente en alguna oportunidad y casi de refilón y por una cuestión geográfica más que política, escuché mencionar a México. Solamente. Yo hice un ejercicio la vez pasada con otro grupo de compañeros que me parece interesante, porque fuimos haciendo desde la embajada, ni bien Blinken fue el primer funcionario que asumió, Austin, Defensa, Blinken, Relaciones Exteriores, fueron los dos que fueron aprobados en las primeras horas por el Senado. Eso hace las reglas de juego. La seguridad del país y la política exterior de los Estados Unidos está fuera de cualquier tipo de especulación y por lo tanto los republicanos anunciaron que ni bien se sentaran, votaban cualquier cosa que mandara el presidente Biden. Y así fue. Ahora, para conocer las prioridades de la nueva administración, a nosotros nos resultó sumamente útil recurrir a la agenda de Antony Blinken en sus primeros días al frente de la Secretaría de Estado.
Repaso. Blinken fue confirmado por el Senado un martes por la mañana. Entre ese día y el día viernes de esa semana hizo varios llamados telefónicos. Y a través de esos llamados telefónicos, este hombre dijo muchísimo. Dijo mucho por lo menos de lo que querría decir. Veamos. El primer día habló en este orden con Canadá, Japón, Corea y México. Lectura rápida que esto sugiere. Habló con los vecinos, habló con quienes comparte el nuevo NAFTA y habló con los aliados estratégicos de Asia, que presentan intereses refractarios a China. China está al tope de las preocupaciones en la agenda exterior de este país. Son los dos bloques, el del NAFTA y del sudeste asiático, los aliados de Asia, son los dos bloques de países que mayor relevancia tienen para Estados Unidos. Por eso, el mismo día que lo nombraron, Blinken hizo esos llamados. ¿A quién llamó el segundo día? El miércoles. Habló en el siguiente orden con Francia, Reino Unido, Alemania, Secretaría General de la OTAN, Australia, Filipinas y Tailandia. Esto nos merece también alguna lectura rápida. Los más importantes países europeos aparecen en un tercer nivel. En un tercer nivel de importancia, quiero decir, agrupada, ¿no? Solo apenas por encima de países de mucha menor importancia e historia. El Reino Unido, al menos el Reino Unido con Johnson, no tuvo el primer lugar en Europa. Lo tuvo la Francia internacionalista de Macron. Y aparece la OTAN, o sea, la defensa militar aparece como esencial, con un ojo puesto en Rusia, que es la otra prioridad de la agenda exterior. Y también son importantes los países con los que hay estrecha cooperación militar y que además mantienen intensas relaciones con China, Australia, por ejemplo, aún si no son países de gran envergadura. El tercer día habló con Irán, Afganistán, Italia, Jordania, el representante de la Unión Europea y Sudáfrica. Bueno, acá aparece el Medio Oriente como cuarto o quinto bloque de prioridad. Y de nuevo, son claves aquellos países en los que hay presencia militar. Jordania limita con Israel, con Palestina, con Siria, con Irán. Y aparece un segundo grupo europeo y aparece el continente africano, pero no aparece la Unión Africana, aparece su país más importante, que es Sudáfrica. El cuarto día habló con India, habló con Pakistán, habló con el presidente, ahora sí, de la Unión Africana, habló con Nueva Zelanda, habló con Suecia, y en la última hora del viernes aparece el primer país latinoamericano, que es Colombia. Entonces, ¿qué lectura merece esto? Y bueno, el vínculo con India realza la posibilidad del contrapeso regional a China. Pakistán. Bueno, Pakistán es importante. Lo que ocurre en sus fronteras comunes con Afganistán determina una buena parte de lo que acontece en esa región. La Unión Africana evidencia el interés en el continente africano, pero como un todo, para que no sea solamente Sudáfrica, yo creo que entró en juego. Nueva Zelanda, con su intenso intercambio, con la presidencia de la APEC. La APEC es el Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico. También apareció Suecia. Suecia va a presidir este año la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Nuevamente la cuestión militar aparece, Rusia y Ucrania a la vista de las llamadas. Y por último, Colombia. Colombia es el país de nuestra región con el que Estados Unidos mantiene la más profunda y sostenida, histórica, cooperación y presencia militar, además de ser el principal destino de la emigración venezolana. Colombia vendría a ser el emergente hemisférico del modelo de cooperación en materia de seguridad que se imagina Estados Unidos. Ahora bien, resulta obvio que hubo un grupo profesional que actuó bajo directivas políticas y diseñó la lista y el orden de los llamados para decir, sin decir, lo que ellos querían transmitir. Y acá sobresalen tres principales elementos en el listado. En primer lugar, uno diría, se observa la voluntad por regresar al mundo, ¿no? Muy diversos rincones del planeta, distintas temáticas, sin descartar la cuestión militar como parte de la diplomacia.
y viceversa. En segundo lugar, el objetivo de reconstruir la confianza con sus aliados, aunque Europa no pareciera ostentar un lugar de máximo privilegio. Y por último, el hecho de que un solo actor atraviesa prácticamente todas las prioridades. Ese actor es China. Y un segundo lugar, en todo caso, le corresponde en mucho menor medida a Rusia. Entonces, el interés de Estados Unidos no es una cuestión menor. Y fíjense, Oriente Medio, inclusive un par de meses después de esta ubicación, digamos, en la agenda de prioridades, nosotros hemos visto que hoy es una prioridad, sigue siendo una prioridad no sustantiva. Y lo pudimos ver con claridad en la escalada de violencia y la intensidad del involucramiento norteamericano en la crisis de la semana pasada. Estados Unidos envió un diplomático de nivel inmediato al nivel técnico. O dicho de otra manera, envió como su representante a reunirse con las dos capitales a un funcionario político de bajo rango. Sin embargo, para los parámetros regionales se multiplicaron las señales de acercamiento. O sea, nosotros, desde nuestra perspectiva, desde la Argentina, tenemos una agenda interesante y en pleno proceso de desarrollo. Y esto es algo que me gustaría en lo que me gustaría detenerme brevemente. Todas las temáticas de interés estadounidense encuentran en nuestro país, en realidad, capacidades y responsabilidades. Si yo tuviera que hacer un repaso veloz sobre los temas de interés global, podría pensar, por ejemplo, en derechos humanos, en donde somos líderes mundiales, en género, en diversidad sexual, política migratoria, denuncias por violaciones, etc. En salud, que se volvió esencial por la cuestión del COVID, independientemente de la coyuntura que supone el COVID. Lo cierto es que la Argentina es considerada como uno de los mejores socios en seguridad global. Es un país preparado en general para pandemias, tiene un nivel de prevención y control de infecciones, de vacunación, que suele ser puesto como ejemplo en los ámbitos de la Organización Mundial de la Salud. En materia de derechos humanos, además, Estados Unidos acaba de anunciar que se postula para el Consejo de Derechos Humanos y nosotros también estamos postulados de manera tal que ya hay contactos informales antes de la elección orientados a ir encontrando nichos de coordinación entre las dos administraciones. Pero también está el tema de la cuestión del cambio climático, donde asumimos una agenda ambiciosa, una agenda comprometida. El presidente Fernández fue convocado por Biden y por Kerry a participar de la cumbre de líderes. Se acordó inclusive organizar un encuentro regional que seguramente va a tener lugar en Buenos Aires en las próximas semanas y habría que esperar entonces la presencia de John Kerry en la Argentina. Es una posibilidad. En otro campo es el de la no proliferación. La Argentina tiene un estándar de capacidades nucleares con fines pacíficos muy desarrollado. Y en materia económica, yo diría que, si bien la cuestión económica ha sido motivo de fricción en otras épocas, las contradicciones hoy en día aparecen, por lo menos hasta este momento, más borrosas, diría, ¿no? Sobre temas que nos convierten en un interlocutor de interés, yo diría en la Argentina hay una nítida estabilidad política democrática. En un mundo, incluyendo a nuestra región, que se tambalea fuertemente. Nosotros sabemos la intensidad de las contradicciones domésticas que tenemos, pero no está en cuestión el funcionamiento del sistema. Y además, Argentina está mostrando, o este gobierno está mostrando, y este presidente en particular, una capacidad de interlocución con todos los gobiernos de Latinoamérica que es difícil de encontrar, porque en la región, esto lo hablaba días atrás con algunos funcionarios del Departamento de Estado, en la región uno puede encontrar muchos presidentes que hablan con otros muchos presidentes, pero no hay ni siquiera dos presidentes que tengan la capacidad de hablar con todos los otros presidentes de la región. Y esto es un asset, es claramente un valor agregado. Recordábamos en esa conversación
la visita de Fernández al Uruguay, la visita de Fernández a Chile, la visita de Fernández a México, la reapertura del diálogo con el presidente Bolsonaro, los contactos con, y las conversaciones frecuentes con el presidente Duque, los lazos que nos unen con Cuba, la capacidad de diálogo cuando sea necesario con Venezuela, con Caracas. No hay dos presidentes en la región que tengan una capacidad de interlocución de esta intensidad. Y además, yo agregaría otra cosa, que es que a nosotros nos beneficia, que es la rivalidad de posicionamiento, del posicionamiento de Estados Unidos por el ascenso de China como actor global. Eso también para nosotros debiera suponer una ventaja a la hora de establecer las prioridades de la agenda bilateral. Bueno, en este marco vamos haciendo avanzar la agenda argentina. Por un lado, la que es global y también la nuestra. Y esa agenda está en pleno desarrollo, no nos está yendo mal, hay contacto prácticamente en todos los niveles, estamos esperando que se complete el armado del gobierno aquí en Washington, pero yo tengo una mirada sumamente positiva respecto de la etapa que tenemos por delante en lo que se refiere a la relación bilateral. Yo termino acá esta parte de mi presentación, sí reiterando en todo caso que va a ser muy interesante y ojalá que se dé, que ustedes me vuelvan a invitar para hacer un repaso de estos temas que están puestos todavía casi como temas de análisis tentativo de la etapa tan especial que está viviendo, que está comenzando aquí en Washington y que necesariamente va a repercutir en la agenda bilateral entre la Argentina y los Estados Unidos. Punto. Muchísimas gracias, Jorge. Y tomamos ya el compromiso. Sí, con mucho gusto. La verdad que nos resulta muy importante. El sistema con el que nosotros trabajamos es que tratamos de tomar un poco las preguntas que aparecen en el chat. Claro. Así que le voy a pedir a Javier, a ver si estás por ahí, Javi. Estoy acá, Kelly, estoy acá. No sé si... Hola, a ver Jorge. Si vos podés avanzar. Gusto de oírte y de verte, Javier. El gusto es mío, la verdad que te veo impecable, sinceramente, a título personal y en nombre de todos los presentes, no solo agradecerte, sino transmitirte el orgullo que nos da escucharte y ver que tenemos en una de las principales potencias del mundo un embajador de tu calidad, de tu profundidad y de tu generosidad para con nosotros y con todos los jóvenes que están capacitándose. Generosidad tuya, Javier, por favor. Es un gran orgullo, Jorge, te digo sinceramente, escucharte con esa solvencia nos da una gran alegría. La verdad es que voy a adaptar las preguntas porque ya en tu exposición agotaste muchas de ellas, pero te insisto con algunos de los conceptos que aparecen en Embajada Abierta. Vos en uno de los artículos hablas de multilateralismo y ahora entiendo por lo que decís que ese multilateralismo visto de los Estados Unidos está un poco relativizado por la presencia de China y de Rusia en nuestra región, en nuestro continente. Si podés hacer algún comentario con respecto a las posibilidades nuestras de desarrollarnos en el multilateralismo. Estados Unidos ha anunciado a partir de la llegada del presidente Biden su retorno, su regreso a la arena multilateral. Esto es muy importante. Yo creo que es de las definiciones más significativas que puede mostrar la nueva administración. ¿Por qué? Porque en realidad la llegada de Donald Trump al gobierno, Trump es un hombre que sabe leer lo que pasa en la sociedad, o por lo menos lo que pasa en una buena parte de su sociedad. Este país está lleno de Homero Simpsons, lleno. Y hay una sensación. La sensación histórica es, pero con el multilateralismo no nos fue tan bien. Con el multilateralismo y la liberalización de la economía y los acuerdos de libre comercio nos fue mal. Y estos son los temas que fueron la tapa, digamos, estaban al tope de la agenda del debate electoral en el año 2015. Si ustedes recuerdan, la misma Hillary Clinton modificó su postura inicial a favor
de la celebración de acuerdos de libre comercio con distintas regiones del mundo, y durante la campaña su discurso fue mutando hasta terminar planteando la necesidad de llevar adelante una amplia examinación de las implicancias de esa etapa. Eso se le endilga a la administración de Barack Obama. Haber estado demasiado atento al juego multilateral y se interpreta, una parte de la sociedad interpreta, en detrimento del interés nacional. Y entonces vino la respuesta, America First. Primero nosotros. Entonces, si tenemos que salir de la OMS, salimos de la OMS. Si tenemos que salir de las Naciones Unidas, salimos de las Naciones Unidas. Si tenemos que dejar de poner plata para que no nos usen más en la OTAN, dejaremos de poner plata para que no nos usen más en la OTAN. Es decir, ese discurso de afirmamiento de la posición nacional y de privilegio del interés nacional por sobre cualquier otra cuestión, determinó una buena parte del ascenso de Donald Trump a la presidencia de este país. Bueno, ahora Biden, como les decía, que tiene a bordo una parte importante de los funcionarios que acompañaron la administración del presidente Obama, va a tener que llevar adelante una política de regreso al multilateralismo sin cometer los mismos errores o sin ofrecer los mismos flancos. Es decir, es esperable que se lleve adelante una política de potenciación de los espacios multilaterales, y lo estamos viendo ya, el regreso a la UNESCO, el regreso a la Organización Mundial de la Salud, esta candidatura en el Consejo de Derechos Humanos, el haber puesto al tope de la agenda nacional la cuestión del cambio climático, hablan claramente de un rumbo. Ahora, tendremos que ver de qué manera la administración Biden se despega de los prejuicios y las connotaciones negativas que dejó en una buena parte de la población de este país la experiencia del Estados Unidos multilateralista, básicamente centrado en la experiencia de la gestión del presidente Barack Obama en sus 2 mandatos. Así que yo diría, seamos optimistas, es positivo el rumbo que está tomando, vamos a ver de qué manera de qué manera se encamina el juego, porque, insisto, en todos los papers aparece una palabra, China. Esa palabra, acá no hay variaciones. El lugar que ocupaba en la agenda de Trump lo sigue ocupando con herramientas distintas, pero lo sigue ocupando en la agenda de Biden. Y la razón es muy clara. Hay una potencia que está en declinación y una potencia que está en ascenso. El que está, en principio, en proceso de declinación resiste la declinación, resiste y busca reinventarse, y lo mismo, pero al revés, ocurre con las potencias emergentes, en definitiva, de la historia de las civilizaciones. Gracias, Jorge. Esta es bien particular de los compañeros de Juventud Sindical que preguntan si también en el cambio de agenda del presidente Biden está contemplada una resignificación o un protagonismo diferente del movimiento obrero organizado en los Estados Unidos. Sí, claramente, y esto es así porque es la base histórica del Partido Demócrata. Cuando hacía alusión y decía, anotémonos los nombres de Franklin Delano Roosevelt y de Lyndon Johnson, es porque esos 2 presidentes, esas 2 gestiones fueron muy claras en lo que se refiere a la recreación del estado de bienestar, a lo que se refiere al combate a la pobreza, como les comentaba, eso marca sobre todo con un sello muy claro la gestión de Lyndon Johnson. Entonces, le decía, hay una preocupación y una mirada puesta en la cuestión doméstica y en la situación de las franjas más débiles de esta sociedad. Los sindicatos están llamados a jugar un rol importante en el sistema de toma de decisiones del Partido Demócrata. Yo no veo que haya un retroceso en ese sentido. Lo que se debe estar definiendo es el modo en que ese nuevo sistema de toma de decisiones dentro del partido va a funcionar. No se olviden ustedes que las diferencias, como les comentaba al principio de mi charla,
las diferencias superviven dentro del Partido Demócrata. Uno podría decir, en Estados Unidos, a diferencia de en Argentina, gobierna un solo partido. Y en Argentina gobierna un ramillete, un conjunto de partidos que forman la coalición de gobierno. Bueno, es una lectura, pero uno podría decir también, si se pone a calcar, que en el Partido Demócrata hay una coalición de subpartidos demócratas que van desde un extremo hasta el otro. Y bueno, hay que compensar todo eso, no solamente en el discurso político, sino en el interés y en la especulación regional. Este es un país muy grande, muy vasto, muy distinto. Y casualmente ahora que, y les hago un comentario al margen, ayer 25 de mayo, por primera vez abrí la embajada. Nosotros estamos trabajando a full desde hace meses. Cada funcionario tiene, lo único que no hacemos es compartir oficinas, está todo muy ventilado, estamos trabajando con distancia social, pero estamos trabajando hace meses. Pero ayer, por primera vez, festejando el 25 de mayo, invitamos a más de 30 personas. Los funcionarios, básicamente, las sillas argentinas de los organismos multilaterales de crédito y políticos, las asociaciones de las organizaciones de la sociedad civil que representan a argentinos. Lo hicimos en el salón más amplio, con toda la ventilación, servimos empanada de locro en platitos individuales, todo con mucho cuidado, pero se hizo y se hizo bien. La semana que viene yo voy a empezar a viajar a las jurisdicciones, despacito también. Voy a visitar Texas y voy a estar en Austin y en Houston. Me voy a ocupar de distintos temas de la agenda bilateral centrado en Texas. Bueno, en realidad los tejanos creen que son un país en sí mismo. Por lo tanto, uno casi que los aborda como embajador de la Argentina en la República de Texas, ¿no? Es un chiste esto, obviamente, pero tiene una base de realidad. Ahí gobierna un señor que se llama Abbott, que es republicano y que ayer mandó una norma a la legislatura para eliminar la necesidad de tener un permiso para portar armas. O sea, en Texas, a partir de ahora se va a poder portar armas sin necesidad de permiso alguno. Con esto, ¿qué les quiero graficar? El contraste que existe entre la isla de Manhattan y Texas es abismal. Bueno, esa es la realidad que hay que también considerar a la hora de ordenar la fuerza propia en función de llevar adelante la agenda de gobierno desde Washington, ¿no? Yo tengo muchísimas reuniones con los legisladores de ambas cámaras, que son señores, claro, ellos van a elecciones cada 2 años, ¿no? Y son hombres y mujeres que llevan un promedio de 20 años en la banca, reeligiendo cada 2 años. Cada 2 años la sala de representantes se renueva íntegramente, no hay renovación parcial ahí. En el Senado sí, en la Cámara Baja no. Entonces estos señores, estas señoras, tienen que tener una matemática distribución de su tiempo para estar una cantidad de horas por semana en Washington y otra cantidad de horas recorriendo el Estado en general y la circunscripción en la que son elegidos en particular, ¿no? Bueno, es un ejercicio interesante porque, claro, en los intercambios, yo obviamente tengo los temas del país, básicamente cuestiones de comercio, que planteamos según desde los, qué sé yo, los cítricos dulces de Entre Ríos a la discusión con las cámaras y con los estados que tienen más peso en la decisión de la producción de biodiesel en este país. O sea, la agenda económica básicamente tiñe bastante estos intercambios con los legisladores. Pero yo ahí advierto con claridad la diferencia abismal de intereses a representar que existen entre representantes de un estado y de otro estado. Así que eso vuelve también más interesante y más exigente el trabajo sobre el Congreso. Pero el Congreso es otro lugar en donde nosotros tenemos que dedicar mucha energía porque tiene una influencia definitiva en los pasos que va dando la administración. Y más esta administración que necesita tanto del número para la votación en las 2 cámaras del Congreso.
Gracias, Jorge. Me fui un poquito. Me fui un poquito del tema, pero bueno. No, vos decinos el tiempo que disponés, así yo te sigo haciendo preguntas hasta que vos me digas que vas disponiendo. Adelante, con mucho gusto. Te transmito un par de saludos del Grupo Convergencia, bueno, que coordina con nosotros Mario Krieger, que bueno, es un gran amigo tuyo, que sabemos que lo tenés un gran afecto, y es recíproco. Y bueno, y te manda saludos también Pepe Paradiso, que recuerda el encuentro que hicimos en el museo, y te manda felicitaciones. El profesor Aldo Carreras, también un amigo común, que te manda un gran abrazo, así que quería mencionarlo. La gente del CEL, que es el Centro de Estudios Laborales, que dirige el compañero Luis Cáceres, que es el secretario general de Ladrilleros, y Tomás Mereles, hace una pregunta que tiene que ver con una mirada un poco más dirigida a lo social. Y está en un artículo tuyo muy interesante de Embajada Abierta, que se llama Vacunas, Patentes y Soluciones, y la iniciativa del presidente Biden de eliminar o suspender las patentes para que todo el mundo tuviera acceso. Si podés hacer algunos comentarios sobre cómo está el tema. Sí. Mira, hablaba con una hija mía esta mañana que, bueno, me relataba su vida con un bebé chiquito que tiene, su marido, las limitaciones de la etapa que estamos viviendo en Argentina. Yo le decía y le recordaba que el año pasado, la Argentina, el New York Times lo publicó, la Argentina era una experiencia muy positiva en la lucha contra el COVID, porque esto es algo que se va cambiando y se va renovando hasta que todo el mundo esté vacunado, hasta que la vacuna se haya expandido. Las situaciones en los países se va modificando. Nosotros teníamos carpas blancas en el Central Park, en Nueva York, que se decía que era para almacenamiento de cosas, pero en realidad era para almacenamiento de cadáveres, porque no daba abasto el sistema sanitario de una de las principales ciudades del mundo para contener los efectos de la epidemia en ese momento. Y eso pasó el año pasado, no pasó a principios del siglo XX, y es algo que uno no vivió o que solamente leyó. Ahora las cosas han cambiado mucho. La irrupción de la vacuna y sobre todo la potencia en la campaña vacunatoria que ha impuesto la administración de Biden hace que ya se empiece a soltar un poco la situación en este país. Ahora, acá hay nuevos poderosos en el mundo, que son los laboratorios, que ya eran poderosos, pero que ahora tienen un poder que nosotros no habíamos visto. Y la verdad es que en la reunión del G20 del año pasado, ya Alberto Fernández advertía sobre la necesidad de llegar a un acuerdo no para encontrar la vacuna, que todavía no se había encontrado, sino que ya estaba mirando el día después y planteaba la necesidad de llegar a un acuerdo en la administración de la vacuna. Porque si la vacuna sigue siendo propiedad exclusiva de los laboratorios y los laboratorios responden, en primer lugar, a los intereses comerciales, que para eso los impulsaron a crear las compañías. Y si además los laboratorios tienen la posibilidad de hacer acuerdos políticos con los estados, bueno, se nos complica bastante la situación, porque entonces nosotros tenemos una cantidad importante de vacunas, muy importante de vacunas, concentradas en un muy reducido número de países y una cantidad inmensa de países y de personas sin posibilidad de acceder a la vacuna hasta dentro de 1, 2, 3 años. Entonces, este debate respecto de la propiedad de las patentes es un debate interesante. Nosotros venimos acompañando la primera movida pública, la llevaron adelante Sudáfrica y la India el año pasado. Nosotros somos parte del grupo promotor que tiende a abrir las patentes. Hubo un anuncio importante realizado por el presidente Biden hace algunas semanas, diciendo que Estados Unidos va a apoyar acciones orientadas pero ¿saben qué pasa, compañeras y compañeros? Ese apoyar acciones orientadas en la esfera multilateral de la Organización Mundial de la Salud significa mucho tiempo, muchísimo tiempo. Y entonces nosotros, yo quiero
que ustedes lo sepan. La parte más importante de mi tiempo hoy está concentrado en el tema de las vacunas. La cuestión pero no solamente el mío, compito con embajadores de todo el mundo. ¿Por qué? Y bueno, porque en este país hay muchas vacunas. Y como ustedes saben, el gobierno ha anunciado la distribución de 60 millones de dosis de AstraZeneca por un lado. AstraZeneca es un laboratorio que no ha tenido la suerte de ser aprobado en los Estados Unidos, pero que de todas maneras la gestión del presidente Trump tomó la decisión de contratar la fabricación de AstraZeneca por sí, ¿no? Por si las moscas. Y bueno, no se utilizan en este país. ¿Pero por qué? ¿Porque no son eficientes? No, porque no son norteamericanas. Porque acá está Pfizer, acá está Moderna y acá está Johnson & Johnson. Entonces, ¿qué es lo que ha anunciado el gobierno en estos últimos días? Hoy hubo declaraciones de Juan González. Juan González es el Consejo Nacional de Seguridad, Casa Blanca, diciendo, tenemos 60 millones de AstraZeneca más 20 millones de dosis de la suma de Pfizer, Moderna y Johnson que vamos a distribuir. Bueno, en este momento están armando la logística de la distribución. Nos falta todavía precisiones respecto de este esquema, pero obviamente nosotros aspiramos a que Argentina, los países de la región, que encontremos un marco razonable de distribución de estas vacunas. Hubo un único antecedente de Estados Unidos distribuyendo vacunas, que fue hace un mes más o menos. Mandaron 2.5 millones de dosis a México y 1,5 millones a Canadá. Fíjense, usaron un verbo para anunciar el envío de estas facturas, loan, que quiere decir préstamo. Estados Unidos le dio préstamo a sus dos socios, el de abajo y el de arriba. O sea, hay un interés también, obviamente, de contener. ¿Vieron como los africanos que invierten plata en África? No porque son buenos, sino para que los africanos no crucen el Mediterráneo. Bueno, de la misma manera, aquí hubo una acción preventiva. No emito juicio de valor sobre ello porque tiene lógica, pero preventiva sobre los bordes. México y tempranamente, y Canadá. Ahora, ¿por qué fue préstamo? Porque la mayoría de los contratos fueron firmados durante la época de Trump. El gran ejecutor y el responsable, digamos, el capital político que supuso el diseño del plan de vacunación es de Biden. Pero la verdad es que las vacunas venían ya en proceso de fabricación antes que él asumiera. Y cuando los laboratorios fueron contratados con el gobierno y firmaron sus contratos, establecieron algo que es: las vacunas no podrán ser regaladas, las vacunas no podrán ser revendidas. Y uno dice, ¿pero por qué habrán hecho eso? Es muy simple. Los laboratorios necesitan cuidar el precio de la vacuna. Si de golpe aparece un país importante regalando vacunas, el precio se cae. Entonces, ya el año pasado, durante la gestión de Trump, ya que es el momento, la ocasión en la que se firmaron esos contratos fueron firmados por esa cláusula, y es lo que explica la figura del préstamo en la única experiencia de distribución que hemos visto, que ha sido México y Canadá. Es inminente. En los próximos días se va a anunciar un plan de distribución y bueno, eso me lleva a mí a tener contactos permanentes con la Casa Blanca, con el Departamento de Estado, con los laboratorios, y son temas de los que no hablamos porque es una de las condiciones de la negociación en general. Y por otro lado, porque además las cláusulas de confidencialidad de los laboratorios son leoninas. Tremendas. Y uno lo último que quiere es generar las condiciones para que le digan, incumpliste en algo lo que hay que hacer. Por eso no me escuchan. Por eso les digo, la mayor parte de mi tiempo se va en ese tema y no estamos haciendo anuncios, aunque estamos avanzando bastante en cada uno de los 3 frentes que les acabo de describir, precisamente por esa razón. Así que yo soy optimista. Hay una interesante provisión de vacunas. Yo trabajo en contacto con las autoridades de salud, con Carla y con Cecilia Nicolini, hablamos prácticamente a diario. Hay una provisión importante de vacunas para el corto/mediano, y hay una carga importante de vacunas que van a ir llegando y que nos van a permitir
no solamente sostener el proceso de vacunación, sino esperamos intensificarlo al máximo en el menor tiempo posible. La experiencia indica claramente, estoy pensando en Londres, estoy pensando en distintas ciudades europeas, estoy pensando en Israel, la experiencia indica que la combinación de cierre más vacunación es lo más efectivo que hasta ahora se ha verificado. También le decía a mi hija más grande que está en Argentina, que mi hija más chica empezó hace semanas a ir a un colegio, pero porque va a un colegio privado que es chiquito. Pero acá los colegios públicos no están abiertos. Desde el año pasado. Acá no hay clases. Mi hija ahora va a ingresar, ya en su primer año normal, a un colegio público acá en Washington. Pero bueno, no lo conoce por adentro. Ya la admitieron. Pero no lo conoce por adentro porque los colegios están cerrados. Y van a abrir recién el 31 de agosto, que es cuando empiezan las clases, después del receso de verano. Entonces, no es que aquí todo es maravilla, porque yo a veces tengo miedo de que esa imagen de que me tomo un vuelo a Miami, me vacuno y Happy World, en realidad no es tan así. Este país la ha pasado, como les decía, muy mal el año pasado. Ya llegó a donde tenía que llegar, que es a una campaña muy extendida de vacunación. Ese es nuestro objetivo. Ese es el objetivo de todos los países del mundo en esta pandemia, lograr la vacunación. En el mientras tanto, resistir de la mejor manera posible sin que colapse todo, que es lo que hemos visto que ha pasado en otras latitudes. Así que el debate de la propiedad de las patentes es un debate que se viene. Está anunciada la apertura del debate, no es algo que yo creo que se vaya a garantizar en los próximos 2 meses, pero es un objetivo deseable y necesario, porque además todo indica que esta pandemia es nada más que el anticipo de otras posibles pandemias que se van a experimentar en los tiempos por venir. Así que tenemos la obligación y la responsabilidad de llevar adelante este debate por las licencias de las patentes, porque el valor supremo a proteger sigue siendo el valor de la vida. Sigue siendo el valor de la vida. Excelente, Jorge. Las últimas 2 preguntas, si podés, tenés tiempo para contestarlas. Hago una pequeña salvedad de un error involuntario de Kelly, que no nombró al embajador Scioli, que también participó en el inicio de las charlas, así que lo damos por Esta mañana tuve el gusto de participar de otro evento donde estuvo Daniel, que estuvo magnífico además, la verdad que llena de entusiasmo escucharlo, ver cómo nos está posicionando. Lo vi muy bien. Tratemos de que mi error no salga de América. Bueno, había pasado desapercibido hasta que el alumno Mourinho... En realidad lo hice a propósito para resaltarlo a Daniel, eso es lo que hay que decir. El grupo Descartes es un grupo que conduce Oscar Cuartango, que fue ministro de Trabajo en la provincia de Buenos Aires, Raúl Ferrara, bueno, y una gran y extensa red de compañeros en todo el país. Me hacen esta pregunta que me parece que es interesante, Jorge, para vos. Si tenés claramente detectado, puedes hacer algún comentario sobre los focos de interés de inversión de los Estados Unidos en la Argentina. Esa es un poco la idea. Sí, mira, yo desde que llegué el tema de vaca muerta es un tema que está al tope. Además, yo inicio mi visita a las jurisdicciones. Piensen que nosotros tenemos consulados en Nueva York, Miami, Atlanta, Houston, Los Ángeles, Chicago y Washington. Sin embargo, arranco por Texas, voy a Houston. En Houston tengo preparado todo un programa de actividades, charlas para dar, reuniones para mantener con inversores norteamericanos interesados en vaca muerta, que son los que están poniendo plata en vaca muerta. O sea, el proceso de inversión en Neuquén ya comenzó hace rato. Y la verdad es que las principales inversiones son de este país. Y este país sigue siendo el principal inversor en esa área, así como es el más antiguo inversor en nuestro país, en la Argentina. Entonces, yo tengo una agenda de diálogo permanente con las compañías norteamericanas que operan en Argentina. Muchas veces es para resolver algunas situaciones que se plantean, para explicarle la naturaleza coyuntural de algunas medidas que no los llenan de alegría. Ganan plata en nuestro país y eso es lo que hace que también el diálogo sea un diálogo razonable. La vamos llevando, digamos.
Nosotros estamos en este momento poniendo mucha energía en el intento de reabrir el mercado de biodiesel que mencioné hace un rato. Ustedes fíjense que cuando en el primer año de gestión del presidente Macri nosotros teníamos 1.600 millones de dólares de ingreso al país por exportaciones de biodiesel. Cuando terminó el mandato teníamos 0. O sea, Estados Unidos durante la presidencia de Trump nos cerró el mercado de ingreso del biodiesel. Bueno, eso es una parte importante que tenemos que recuperar. Va a llevar tiempo, porque en realidad no solamente se trata de una decisión del gobierno, sino del juego de las corporaciones y de los lobbies y de los productores locales, de manera tal que, como hicimos con los limones hace 10 años, yo recuerdo haber traído al gobierno de Tucumán a California, porque el principal foco de resistencia era el lobby californiano, que es donde se produce el limón en este país. Bueno, fueron años de negociaciones hasta que finalmente se logró la apertura del mercado. Lo mismo nos pasó con la carne. Nosotros tenemos una cuota de 20.000 toneladas por año, pero estamos vendiendo 30.000 toneladas por año. Y hoy estoy recibiendo reclamos para que terminen rápido estos 30 días de cierre de exportaciones, porque quieren comprar más carne. Entonces, ahí tenemos un par de avenidas, digamos, para transitar importantes. Les decía lo de los cítricos dulces de Entre Ríos, es otro tema que nos está llevando bastante tiempo, porque claro, uno se sienta, yo tuve varias reuniones con un señor que se llama Wilbur Ross, que tenía mucha curiosidad por conocerlo. Era el secretario de Comercio de Donald Trump. Pero Ross era además el tipo que negociaba con los chinos. Un peso pesado en materia comercial en este país, y tuvimos varias reuniones a propósito del biodiesel, pero también aparecía, por ejemplo, este tema que les acabo de mencionar de las mandarinas y las naranjas, lo que llamamos cítricos dulces. Y la verdad es que gente muy pragmática, a la vuelta de un par de reuniones estaba claro sobre la mesa que el ingreso de cítricos dulces de Argentina, de mandarinas y naranjas, tenía una directa relación con la posibilidad de que Argentina importe manzanas y peras de Estados Unidos. Y están claramente alineados los intereses. Ahora, claro, uno tiene también que tener presente que tenemos nosotros un sector productor de manzanas. Bueno, de eso se trata la negociación. Cada una de las partes defiende y el interés que representa. La negociación llega a un momento en que se tensa, las posiciones de las partes se agudizan y después viene el acuerdo. Son acuerdos trabajosos que hay que llevar adelante y bueno, en ese sentido estamos activos, estamos intensos, los consulados están muy activos y produciendo. Nosotros vamos detectando nichos de inversión que van para la Argentina, aperturas de mercado. Tenemos una relación comercial deficitaria con los Estados Unidos que hay que recuperar. Es nuestra tarea, nuestra obligación y bueno, para eso estamos lo más activos, creativos y compenetrados en contacto permanente con las cámaras y con las asociaciones de las distintas regiones del país. Y hablando de regiones del país, les cuento que está saliendo muy bien un programa que empezamos a desarrollar hace 2 meses que se llama Agenda Federal de la Embajada. Un día, 1 o 2 veces por mes, tenemos una reunión con un gobernador y su gabinete. Y yo siento de este lado a este embajador y todos los funcionarios de la embajada, con un trabajo de intercambio previo. Es decir, tenemos una agenda de trabajo en una reunión de 1 hora y media. Hemos tenido reuniones con Sanz, con Jalil, con Morales, con Schiaretti. La última fue con Río Negro, con la gobernadora Arabella Carreras y con Coqui Capitanich. Tenemos la próxima con Aguad de Misiones. Son reuniones interesantes estas del programa Agenda Federal porque nos permiten identificar prioridades dentro de la agenda. Obviamente la agenda arranca con un listado de temas así. Yo necesitaría 25 embajadas para poder atender esa realidad. Pero en el intercambio y en la reunión de trabajo, aunque sea virtual, vamos diseñando las prioridades y los énfasis y sobre todo las consecuencias organizativas, los modos de trabajo con plazos establecidos. Y eso la verdad que no lo había hecho en las otras embajadas en las que estuve a cargo, pero es un producto que me parece que puede ser un verdadero acierto,
porque además supone acometer de modo sistemático las realidades productivas y potencialmente exportadoras de cada una de las provincias, que son todas, como ustedes saben, muy distintas entre sí. Entonces, es una experiencia que, bueno, quería compartírselas. Me parece que me tiene lleno de entusiasmo y que están dando muy bien. Excelente iniciativa, Jorge. Te hago la última pregunta, aprovecho para mandarte un gran abrazo, despedirme y bueno, a ver cuándo podremos vernos. Ya Kelly te comprometió para la próxima reunión que puedas participar. Esta también viene de parte de Juventud Sindical y tiene una mirada social. Vos sabés que en la Argentina repercutió mucho todo el conflicto racial, todo aquí las escenas, me imagino que en todo el mundo habrá sido igual, las escenas de la CNN y de todos los medios televisivos internacionales mostraron un nivel de violencia y de confrontación entre las policías y algunos sectores racistas de Estados Unidos con la comunidad afroamericana. ¿Lo ves encaminado? ¿Ves que la administración Biden tiene una mirada mucho más humana? Y si tenés algún comentario para hacer al respecto. Sí, a ver, a mí me tocó vivir dos fenómenos. Mira, yo estudié cuando era chico en Estados Unidos y después viví 5 años como embajador en Nueva York, 2 años en Washington. Mi hija más chica pasó más de la mitad de su vida en este país, un país que yo me jacto de conocer bastante. Sin embargo, me tocó vivir en este año último 2 cosas que me impactaron mucho. Uno es la muerte de Floyd y las consecuencias sociales que eso generó. Y la otra fue el asalto al Congreso de los Estados Unidos del 6 de enero. Son situaciones de una intensidad importante que han conmovido las bases de esta sociedad. Con relación a la cuestión racial, yo creo que ha marcado un punto de inflexión la muerte de este hombre. ¿Saben por qué? Porque todo el mundo sabe en este país que los Floyd vienen muriendo de la misma manera desde hace décadas. Solo que no había telefonitos. Solo que no estaba la posibilidad de que un adolescente se parara y tomara registro fiel de la agonía de Floyd abajo de la rodilla de este hombre, del policía que lo mató. Entonces, eso sirvió para que de golpe, ¡pum!, tirar sobre la mesa de modo brutal algo que en algún lugar de la conciencia de cada norteamericano estaba presente. Eso pasa porque la brutalidad de la policía, que es la respuesta a eso que ocurrió con Floyd, es un proceso que se está poniendo en marcha. No con la velocidad y la contundencia que uno desearía, pero se está poniendo en marcha, ¿no? Ya Minnesota, por lo pronto, tiene una movilización en todo la ciudad y el estado. Hay un gran debate social donde participa todo el mundo, precisamente para reformular la formación y el modus operandi de la policía estadual. Y ese mismo debate va a tender a reproducirse a lo largo y a lo ancho del país. ¿Por qué? Porque fue muy importante y porque golpeó mucho. Si ustedes salen a caminar por las calles de cualquier ciudad de los Estados Unidos, van a ver en las casas carteles que dicen Black Lives Matter. La vida de los negros sí importa, ¿no? Y eso supone un nivel de conciencia y un querer ponerlo en la puerta de mi casa, ¿no? A mí siempre me sorprendió que los americanos ponen los nombres de sus candidatos en las patentes de los autos, o cosa que uno dice, si en Argentina pongo demasiado grande el cartel de mi candidato y lo dejo en la calle, me lo van a romper. Bueno, no, acá eso a mí siempre yo lo había notado, pero ahora está este otro tema de Black Lives Matter que está puesto en los hogares, en las puertas de las casas, y eso supone un nivel de concientización importante. Y el otro tema que fue tremendo fue el asalto al Congreso. Realmente, eso sí, en ninguna cabeza entraba esa posibilidad. En ninguna cabeza entraba la posibilidad de que un señor disfrazado de oso o de vikingo intentara entrar al despacho de la presidenta de la Cámara para hacer justicia, andá a saber qué cosa, ¿no? Murió gente ese día, hay un proceso que está en marcha
como ustedes saben, un proceso judicial y un proceso político. Yo creo que eso le ha generado serias consecuencias políticas a Donald Trump, que aparece claramente como el inspirador de la movida, más allá de que no fuera el inspirador del detalle, pero es el responsable político de lo que pasó ese día. Así que había miedo en esta ciudad, había miedo en la calle, porque había bandas que pululaban, uno los veía por televisión concentrados en el Congreso, pero eran bandas que habían estado llegando en micros desde uno o 2 días antes del 6 de enero, y que realmente puso en jaque el sistema como no había sido, de una manera que no se había verificado con anterioridad. Así que estos 2 episodios dejan huellas y marcan la epidermis de la sociedad norteamericana, sin duda, que es una sociedad que está en estado deliberativo. Uno ahora, después de haber vivido la intensidad de la grieta, cuando digo intensidad de la grieta, hablo de hermanos que no se hablan, matrimonios que tienen problemas, amigos que dejan de frecuentarse, nada que no conozcamos, pero que aquí yo lo vi manifestarse con una intensidad que no sospechaba hasta que me instalé en Washington el año pasado. Así que ese es un proceso que está abierto, que va a ir evolucionando. A mí me parece que hay un rol para el presidente Biden de suturar heridas. Hay que ver si es capaz de hacerlo y de ver si se generan las condiciones propicias para empezar a dejar atrás episodios como estos que mencionaban los compañeros y que vos me planteabas. Pero bueno, como ustedes pueden ver, se trata de una materia viva sobre la cual estamos trabajando. Me refiero a la relación al Estado de este país y la relación bilateral de este país con el nuestro. Así que dejemos abierta la posibilidad de volver a encontrarnos dentro de algunos meses y poder hacer un análisis un poquito ya más profundo y más concreto de los pasos que va dando la gestión del presidente Joe Biden y cómo eso impacta sobre nosotros y sobre nuestro país. Bárbaro. Mirá, Jorge, nuevamente, muchísimas gracias por tu participación. Ha sido realmente muy útil. Vamos a reflexionar con las compañeras y compañeros mucho en relación a esto. Vos sabés que la pandemia nos ha impuesto muchos límites, pero al mismo tiempo nos abrió oportunidades, porque la incorporación de la tecnología como una manera de poder militar a pesar de la imposibilidad de reunirnos, para un país como la Argentina es también abrir una potencialidad, porque hoy podemos compartir, por ejemplo, esta reunión con compañeras y compañeros de todo el país, entre los cuales quiero destacar que te dejan un saludo muy afectuoso Diana Chandía y el Turco. Ale, esto es un código de amistad más estrecha. Así que, bueno, sinceramente, la verdad que muchísimas gracias, es muy, muy oportuna, muy interesante todo lo que vos expusiste. Para nosotros hay un paralelo importante entre la gestión que está haciendo hoy el gobierno que encabeza Alberto, con el que estamos absolutamente comprometidos, y el giro que está dando Biden a nivel internacional, que, digamos, entendiendo y comprendiendo lo que es el interés y el rol de cada uno, indudablemente para nosotros es mucho más oxígeno que lo que se vivía, digamos, en la etapa anterior, ¿no? Objetivamente. Así que desde nuestras posiciones, con las responsabilidades que tenemos en el gobierno, o desde el llano, nuestro compromiso para el éxito de este gobierno de Alberto, digamos, de poder salir airosos a todas las restricciones heredadas que no te las voy a detallar a vos, pero que son límites muy profundos, increíble, la capacidad destructiva que tuvo una gestión de solo 4 años, y sumado a esas restricciones, la pandemia. Yo sinceramente, y debatimos, e insisto mucho con el carácter
realmente epopéyico de la gestión que se está llevando adelante, de cómo se ha reconstruido el sistema sanitario, se ha hecho frente al tema de la pandemia y se está cumpliendo con el compromiso de atender primero a los más postergados y de cumplir con nuestra aspiración histórica de construir una sociedad más justa. Así que en ese marco valoramos muchísimo también la gestión que vos estás haciendo, el reflejo que nos has podido dar en esta charla, y así como vos te comprometiste con nosotros para volver a desarrollar este tema, nosotros nos comprometemos con vos y en lo que vos creas que podemos ser de utilidad, estamos a plena disposición. Muchísimas gracias. Déjame, por favor, que le mande un abrazo grande. Veo tantas caras, voy pasando en las páginas, veo tantas caras de gente a la que reconozco, a la que quiero tanto, de tantos años, mis compañeros, mis compañeras, ¿no? Así que déjame que a cada uno de ustedes les mande un abrazo bien grande y bueno, ojalá que pronto podamos hacer una presencial convocados por los mismos compañeros y compañeras y podamos vernos. Mientras tanto, utilicemos esta herramienta que ciertamente nos viene bien para sentirnos, para sabernos más cerca. Así que muchas gracias a todos, a cada uno de ustedes. Cariños, mucho Hasta pronto y gracias.